Bendiciones para cada uno de ustedes, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Le bendecimos en el nombre de Jesucristo. Dios es bueno. Hoy vamos a hablar de un tema muy contradictorio. Es un tema sobre los dones. Vamos a hablar sobre los dones espirituales. Es importante que podamos entender la iglesia de hoy en día y poderlos llevar al primer siglo. Porque es que la iglesia del Señor se ha salido del diseño de para que fue creada ella, la iglesia del Señor. Se ha salido. Quiero saludar a nuestro hermano Efraín Padilla, que se ha unido al live. Saludos, bendiciones para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Dios con ustedes. Muy buenos días a toda la audiencia del programa Soldados de Cristo. Y vamos a centrarnos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, nos vamos a centrar, vamos a hablar sobre los dones, la importancia de los dones para la iglesia del Señor viviente. Columna y baluarte de la verdad. Vamos a centrarnos en los dones espirituales. Hoy quiero hablarle a algunos hermanos, hermanas, pastores, misioneros, misioneras, que puedan estar acá para poder entender esta clase de dones que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos da para poder avanzar y poder aceptar la voluntad de Dios. Quiero saludar a Manuel, por favor, los que quieran conectarse, los que quieran compartir el live. Vamos a tener este tema contradictorio. Vamos a tener este pequeño estudio con su significado sobre los dones espirituales del Señor. Dios es bueno. Para siempre su amor y misericordia. Así que nos vamos a centrar en los dones espirituales, porque la iglesia tiene que volver al primer amor, la iglesia en general. Quiero saludar a Manuel Prieto. Saludo a todos los amigos, las amigas que se conectan, a todo aquello que pueda ser entendido en la palabra del Señor. Vamos a saludar a Guillermo Rivas. Bendiciones, varón. Dios te bendiga. Estamos orando por usted, por Guillermo. Nosotros oramos por la audiencia. Viernes, sábado tenemos un devocional a las 5 de la mañana, donde podemos estar orando por la audiencia de Tito, a la gente que sigue en el programa. Guillermo, no sé si ha suscrito ahí en el programa Soldado de Cristo del canal YouTube. Canal YouTube. Dale, Soldado de Cristo, dale la campanita y dale seguir, hermano. Te agradecería en el amor de Dios que tú me puedas apoyar en ese proyecto. Soldado de Cristo en el canal YouTube. Usted sabe que no falla en su live. Gracias, pastor. Sí, señor, ya voy a entrar. Canal YouTube. Soldado de Cristo. No, José. Soldado de Cristo. Dale la campanita, hermano, para que te lleguen algunas programación en vivo que hacemos de noche también. De noche, pero en vivo, en otro lugar, varón. Entonces, quiero hablar hoy sobre los dones espirituales. El don de lengua, lenguas extrañas, la manifestación del Espíritu Santo. Porque hay gente que no sabe cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Y es importante conocer las herramientas que el Señor nos da para el reino. La importancia de los dones espirituales. Yo quisiera que el hermano Guillermo, los que se van conectando, por favor, Alejandro, si ustedes pueden darle corazones. Corazones no vale ni un peso. Usted hace tac, 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 tac. Vamos, José, agarra el teléfono de Idaira, tráigalo acá y me le da corazones para que el aire se vaya. Tráigalo acá un momentico que decir que le va a dar corazones, que digo yo. Dios es bueno para siempre. Hoy vamos a hablar la importancia de los dones espirituales. ¿Dónde vamos a centrarnos? En Primera de Corintios, capítulo 12. Pero creo que vamos a hablar en unos versículos, 3 versículos importantes resumidos, porque es muy largo. Primera de Corintios 12 es muy largo. Es muy largo. Es muy largo, es muy largo, es muy largo. Dios es bueno para siempre. Pastor, ¿será que puede escribir como es? Por favor. No, no lo entiendo, Guillermo. Pastor, ¿será que puede escribir como es? Por favor. Tiene que poner, hermano querido, tiene que poner soldado de Cristo,
y, coloca Hanover Enrique con H. Hanover Enrique, ahí te sale, mi hermano querido. Ahí te sale. Dios es bueno para siempre. Pero si no me escribe, escríbeme en privado ahí en TikTok y yo trato de enviarte el link, mi hermano querido. Amén. Entonces vamos a hablar la importancia de los dones espirituales. Cómo se mueve la iglesia hoy en día. Porque la iglesia tiene que moverse a través de los dones. El cuerpo de Cristo tiene que moverse a través de los dones. Si no hay don, no hay iglesia. Una iglesia tiene que tener dos. Es mejor dicho, la iglesia del Señor. No sé si los pastores me están escuchando. Los hermanos, las hermanas que están en la iglesia. No sé, Guillermo, no sé si usted te congrega en una iglesia o está comenzando, era nuevo creyente. Te apartaste, no sé, porque no nos conocemos muy bien. No sé dónde, qué parte nos escribe Guillermo. Creo que tú nos escribes de Bogotá, ¿no? Entonces es importante que una iglesia se pueda mover con los dones. Y la importancia de que una iglesia también se mueva, que tiene que tener el pastor por obligación, y lo hablo así, por obligación, tiene que tener personas alrededor de él que sean ancianos de la palabra de Dios, porque el pastor no debe pastorear solo, tiene que tener ancianos, supervisores que supervisen al pastor, y tiene que tener por lo mínimo un evangelista o dos evangelistas máximo en la iglesia, que le ayude a contribuir en el reino de Dios. Y tiene que tener personas que hablen don de lengua, y tiene que tener personas que interpretan. Porque si la persona no tiene una interpretación de lengua, ¿qué hace una iglesia si no hay interpretación de lengua? Y eso es todo. Vamos a ver ahorita con las herramientas espirituales. Por eso quiero que usted me colabore con el live. Comparta el live, por favor, y podamos entrar. Yo voy a compartir el live acá, hermano. Voy a compartir el live porque vamos a hablar. Permítame compartir el live. Vamos a hablar del don de lengua. ¿Qué significa el don de lengua? Déjeme compartir por acá. Voy a tratar de compartir por acá lo más posible que pueda compartir por acá. Este live. Dios es bueno para siempre. Porque es que la gente dice, yo soy profeta, yo soy pastor, yo hablo en lengua, una cosa, la otra, pero eso no es así. Todo tiene una gran explicación bíblica. Todo tiene una gran explicación bíblica. Usted no puede decir yo hablo en lengua cuando usted mismo al lado no tiene un intérprete. Puede hablar en lengua, pero es para usted mismo y edificación de usted mismo y para Dios. Usted no puede hablar en lengua en la iglesia a todo volumen que nadie lo entiende. Amén. Y la lengua también, perdón. Estoy compartiendo por acá live. Vamos a compartir el live por acá. Estoy compartiendo el live, hermano querido. Vamos a compartir aquí el Guajiro, Juan Carlos. Vamos a compartir por acá. Esta hermana, Dios bueno. Vamos a compartir el live. Y voy a compartirlo por acá por el WhatsApp también. Voy a aprovechar de compartir el live. Gloria a Dios. Ah, no, sí lo pude compartir, pues. Lo pude compartir, ¿no? Bueno, voy a seguir compartiendo. Déjenme un momento que estamos entrando en la batalla espiritual. Cuando son las 10:49. Permíteme compartir este live por acá, en vivo. Este live. Voy a compartir este live. Para siempre su amor y misericordia. Vamos a bajar el volumen por acá también porque la gente nos entra una llamada. Discúlpenme, hermano, porque nos puede entrar una llamada. Tenemos que prepararnos todo, hermano. Entonces vamos a la materia. Vamos a hablar hoy la importancia del don de lengua. La importancia del don de lengua. La importancia del don de lengua. Amén. Eso lo vamos a hablar. Vamos a saludar a Dama Suaza. Dios la bendiga donde quiera que se encuentre nuestra hermana
nuestra hermana Suaza. Y vamos a saludar a Luis M. Sierra. Según ahí lo que está escrito, podemos saludar a la gente. Entonces hoy vamos a hablar los dones espirituales, la importancia del don espiritual, según Corintios. Amén. Según Corintios. Vamos a hablar en el nombre del Señor. Dios es bueno. Jeremías 33:3 nos saluda. Bendiciones. Dios la bendiga. Hoy vamos a hablar que la importancia de los dones espirituales. Comparta este live. Saludamos a todos en esta hora. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 12. Dice la palabra del Señor en el versículo número 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Verso 2. El que habla en lengua no habla a los hombres. Escuche bien. El que habla en lengua, o sea, el que tenga don de lengua, no habla a los hombres, sino a quién, a Dios, pues nadie lo entiende. O sea, cuando la persona está hablando en lengua, yo le voy a dar estudio y el significado. Yo le voy a dar estudio y el significado. O sea, quiere decir que cuando la persona está hablando en lengua, no habla a los hombres, sino a quién, a Dios. Pues nadie lo entiende. ¿Pero por qué no lo entiende? Porque le está hablando quién, a Dios, no a los hombres. Aunque por el Espíritu habla qué, misterio. Oiga bien, por el Espíritu él está hablando qué, misterio. Vuelvo a repetir el versículo 2. El que habla en lengua, o sea, el que tenga el don de lengua, no habla a los hombres. O sea, no habla a cualquier hombre individual. Sea en la iglesia, fuera de la iglesia, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende. O sea, los hombres no lo pueden entender. Aunque por el Espíritu habla misterio. Verso 3. Pero el que profetiza, recuérdense que la palabra profetiza no está hablando de un profeta aquí. No está hablando de una persona que tenga don de profecía. Está hablando, pero el que profetiza, o sea, el que predica, la palabra que predica, el que profetiza está predicando. Cuando yo estoy predicando, como ahorita que estoy empezando a predicar la palabra, yo empiezo a enseñar y a profetizar por la palabra de Dios. La palabra de Dios me hace profetizar. La palabra de Dios me va a llevar en el espíritu a hablar a los hombres, dice. Pero el que profetiza es el mismo que enseña, habla que a los hombres para edificación. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Escuchen muy bien. Si yo estoy predicando, estoy profetizando. Porque la palabra profética más segura, ¿cuál es? José, vaya aprendiendo. Es la palabra de Dios. La palabra profética más segura, nadie la puede refutar. ¿Dónde está? En el libro de Pedro. La palabra profética más segura, mis amados queridos, mis hermanos, mis hermanas, mis primos, mis primas, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi abuela, madre, padre, hijo e hija. La palabra más segura y más profética es la palabra de Dios. No hay de otra. Nadie puede refutar, escrito está. Pero sí creo en el don de profecía. Y lo vamos a ver ahorita. Por eso que el apóstol Pablo está ordenando a la iglesia de los Corintios. ¿En qué la está ordenando, pastor? ¿Por qué Pablo está ordenando a la iglesia de los Corintios? Porque la iglesia de los Corintios, ellos estaban desordenados. La iglesia de los Corintios, ellos estaban desordenados. Es una región muy desordenada. Y Pablo, por eso que le escribe, cuando yo llegue allá, voy a poner las cosas en orden. Estaba hablando del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos un cuerpo. Somos un ministerio, la cual la cabeza es Cristo. La iglesia tiene que volver al primer siglo, a moverse en los dones, a moverse en la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque la iglesia ha dejado la manifestación del Espíritu Santo. Los hombres han bajado de los altares o han hecho a un lado la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Cuando la manifestación del Espíritu Santo es ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación a través de la palabra de Dios.
a su nombre. Porque el que profetiza habla a los hombres, dice 1 Corintios 12:3. Para edificación, exhortación y consolación. Oiga bien lo que estoy hablando. El que habla lengua extraña, oiga aquí donde voy a entrar. El que habla en lengua extraña, usted no ha visto personas, por ejemplo, Eduardo, hablan una lengua como extraña entre guajira, guayunaiki, otro tipo de lengua extraña, aunque la palabra hablar lengua es otro idioma. Esas son lenguas extrañas, otro idioma. Porque también está la lengua angelical, pero yo ahorita lo voy a explicar. Esos versículos los voy a explicar como un estudio. Preste mucha atención. El que habla lengua extraña, porque yo lo estoy hablando literal, pero ahí está asomado. Ahí está explicativo. Pablo lo está escribiendo literalmente, lo está escribiendo. No se necesita ser teólogo para entender lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Tengo una Biblia electrónica aquí y tengo una Biblia papel acá. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea que si usted ve a una persona hablando lengua extraña, pero ¿en qué lengua hablaron los ángeles? Dice Wilfredo. Pero ¿en qué lengua hablaron los ángeles? Bueno, ellos hablaron el idioma celestial. Ahora, si usted me puede escribir, Wilfredo, y Dios te bendiga, ¿en qué lengua hablaron los ángeles? Creo que los ángeles hablaron en lengua angelicales y lengua en el idioma celestial. Ahora, número 3, los ángeles también hablaron lengua que los hombres entendieran. Por ejemplo, cuando se le apareció a María, le habló en hebreo, porque María era hebrea. Al menos, como ellos fueron cautivos con Roma, le pudo haber hablado en griego. No aparece cómo le habló el ángel, pero le tuvo que haber hablado en lengua. ¿Qué te quiero decir con esto, pastor? O mi hermano que me está escuchando. ¿Qué te quiero decir con esto? María, cuando estaba cautivo con José y María, ellos estaban cautivos. Ahora, cuando el ángel le llegó, ellos sabían que eran de raíces hebreicas. Ahora le pudo haber hablado en hebreo el ángel, como también le pudo haber hablado en griego. No lo aparece en la palabra de Dios. Ahora, el ángel les habló claro. Y si le habló en hebreo, le tuvo que decir, el hijo que tendrá llevará por nombre Yeshua HaMashiach. ¿Pero por qué le dijo Yeshua HaMashiach? Porque le habló en hebreo. Le habló en hebreo. Ahora le pudo haber hablado en griego. Y le pudo decir, el hijo que tendrá se llamará Jesús de Nazaret. Jesús el Mesías. Le pudo hablar en griego. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, como el ángel sabía que María era hebrea, le habló en hebreo. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, habló en lengua, en 3 tipos de lengua. Habló lengua hebrea, lengua aramea y lengua griega. Lengua árabe también habló Jesús. O sea, 3 tipos de lengua habló Jesús, si mal no recuerdo. Exacto, a eso me refiero. Los ángeles hablaron lengua que lo pudieron entender. Claro, mi hermano. Exacto, eso es correcto, maestro. Eso es correcto. Cuando ellos fueron a Sodoma y Gomorra, le hablaron allá a Lot y le hablaron a la mujer de Lot el idioma de ellos. Porque ellos no son locos, ellos saben. Por lo menos si ellos se parecen en la Guajira, entre Colombia y Venezuela, ¿cómo van a hablar? ¿Cómo hablan, Josué? ¿Cómo hablan? Si se parecen en Los Ángeles, en la Guajira, ¿cómo habla? Dime, José, que estamos aquí en vivo. ¿Y cuál es el idioma de los guajiros? Guajiro o guayú. Y si María estuviera cautiva en donde están los guajiros, ¿cómo le va a hablar el ángel? ¿Sabes cómo le va a hablar el ángel a María ya en los guajiros? Si se aparecen los yubas, le va a decir, el hijo que tendrá se llamará Monococo. Monococo, que significa Jesús. En yupa. Entonces la gente se pone a, ay, Yeshua, judaizar la iglesia. No, el ángel le habló en hebreo. Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mesías. Si va a mi tierra que soy maracucho, le dice, mira acá, vos María, mira, vos sabéis, María, que vos vas a tener un hijo. Y este hijo, de que molleja, lo vas a tener, le habla maracucho.
El ángel le va a hablar maracucho para que ella entienda. Si va a la Guajira, el ángel le va a hablar como, hermano. Guajiro. Si va a China, le va a hablar China. Si va a Rusia, le va a hablar ruso. Porque los ángeles hablan. Ahora, los ángeles tienen mucho lenguaje. Y aquí yo no voy a hablar de los ángeles. Aquí yo voy a hablar. El que habla lengua extraña, dice Pablo. Saludo al maracucho Ángel. Bendiciones, Ángel. Gracias por los regalos. El que habla en lengua extraña, hay gente que habla mucha lengua extraña. Asimismo se está edificando. Ya yo voy a dar el estudio. Pero el que profetiza, vuelvo y repito, el que predica, porque también puede haber el don de profecía, pero aquí está hablando para, pero el que profetiza, o sea, la mejor palabra profética es la palabra. El que habla la palabra, edifica ¿qué? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Oiga bien. ¡Ja! Pero escuche lo que voy a hablar acá. Voy al 5 y le voy a dar la interpretación. El 5. Escuche bien lo que voy a decir en el 5. Escúcheme. 1 Corintios 12, 5. Escuche bien. Yo desearía, dice Pablo, yo desearía que todos vosotros hablaran en lengua. Yo quisiera que todo el pueblo hablara en lengua, dice Pablo. Extraña, angelical, pero más aún, más mayor el que profetizáis. Que mejor que habléis la palabra de Dios, que prediquéis, que la gente te entienda. ¿Por qué? Mayor es el que profetiza, mayor es el que predica, o el que habla la palabra que lo entiende, que el que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Ahora, escúcheme bien. Préstame atención. El 5. Miren lo que dice el 5. Presta atención porque ya le voy a dar la explicación de este versículo 5. De dónde me quiero centrar. Miren lo que dice el versículo 5. Escúcheme bien. Miren lo que dice. Miren lo que dice miren lo que dice el 5. Yo desearía que todos vosotros hablaran en lengua. Oiga lo que dice Pablo. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lengua. Pero más aún, más poderoso que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que la interprete para que la iglesia reciba, que haya un intérprete y la iglesia reciba. ¿Reciba qué? Reciba que la edificación. Mire, escuche bien lo que dice ese texto. Preste mucha atención, por favor. Mire lo que dice ese texto. 1 Corintios 14, 15. Qué lindo este texto, escúcheme. Porque es que la gente se pone a hablar lengua y lengua y lengua y lengua y lengua. Escúcheme bien. Por eso que dice Pablo más adelante, lo vamos a leer. Si entra un indocto, un incrédulo, ¿no diráis que estáis locos? No van a decir que estáis locos, que no te entienden, hermano. Deje de estar hablando en lengua que no lo entiende. La lengua es para usted mismo. Y aún para señales de los hombres. Oiga bien. En este versículo tan interesante que estoy leyendo yo, ya que aborda el tema de hablar en lengua y profetizar y profecía, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios que se está enfrentando, escucha bien cómo viene la historia, que se está enfrentando en un problema relacionado como hoy en día con el uso de los dones espirituales. Eran una comunidad creyente desordenada. En este versículo, Pablo expresó su deseo que los miembros de la iglesia hablaran en lengua. Él quería que deseara que los corintios hablaran en lengua, pero señaló que en la última instancia la profecía era más importante. La palabra de Dios era más importante que hablar en lengua. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios exhorta, edifica y consuela, hermano. ¿Qué significa hablar en lengua, pastor? Ya se lo voy a dar. Voy a leer unos comentarios. Vamos a leer unos comentarios. ¿Qué significa hablar en lengua, pastor? Vamos a saludar a Melania. Bendiciones. Dios te bendiga.
Pero esta ley, no, mi hermano, te voy a leer los comentarios, los positivos y los negativos. Vamos a leer el primer comentario. Wilfredo dice que edifica la iglesia, eso es correcto, pero que haya interpretación. Edifica la iglesia, pero tiene que haber un intérprete. Ahora, este hombre me dice, pero esas lenguas de dones, perdón, pero esas lenguas de dónde son, porque extraña no existe. No, escúchame, varón de Dios. Pablo habla de una lengua extraña y Pablo habla de una lengua angelical. Las lenguas extrañas que está hablando Pablo es la que está hablando el hombre solo con Dios. Solamente Dios la entiende. Ojo con lo que voy a empezar a explicar, hermano. Por favor, en el amor de Cristo, ábreme el entendimiento. Esto no es teología lo que voy a hablar yo. Escúcheme bien, hermano. La lengua extraña existe, está escrito en la palabra, en 1 Corintios 12, léalo. Pero esa lengua extraña solamente el Señor la entiende. Ahora usted me dirá, ¿de dónde viene esa lengua extraña? Solo Dios lo sabe, hermano. Eso no lo saben los hombres. Por eso es que Pablo dice, hey, no hagan ese tipo de lenguas extrañas que ustedes están haciendo, porque va a entrar un incrédulo, un indocto, y va a quedar el loco. Y lo van a llamar a ustedes que ustedes están locos de remate. Mejor que hablen la palabra de Dios, porque va a edificar, va a exhortar, lo va a edificar y lo va a consolar. Ojo con lo que estoy hablando, hermano. Vuelvo y repito acá. Ni ellos mismos saben lo que dicen. Claro, ni ellos mismos saben lo que dicen. ¿Sabe por qué ellos mismos no saben lo que dicen, mi hermano querido? Escúcheme bien. Porque ellos no tienen al lado un intérprete, alguien que les interpreta la lengua, un don de interpretación. Y ellos también tienen que descubrir si ellos la entienden. Pero como ellos no buscan las cosas de Dios como debe ser, en el desorden que estaban los corintios. Los corintios estaban en el mismo desorden que hoy día en el 2025, en este siglo XXI. Rambo saca la bazooka, no, 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 mi hermano. Pablo dijo, prefiero decir cuatro, claro. Pablo dijo, prefiero decir cuatro palabras con entendimiento que 100 sin entendimiento. Eso es verdad, hermano. Pablo, que hablaba con los ángeles, subió al tercer cielo, hablaba más lengua que todos vosotros, dice Pablo, pero no las usaba, hermano. Y hablaba todo tipo de idioma. Hablaba el griego. Primero hablaba el hebreo. Griego. Eso son lenguas. Lengua significa idiomas. Idiomas extrañas también. Esas lenguas extrañas. Pablo te hablaba hebreo, griego romano, griego, italiano, bueno, griego, italiano, lenguas arameas. Y Pablo te hablaba muchos idiomas, que no recuerdo ahorita cuántos idiomas hablaba él. Y Pablo dice, prefiero hablar cuatro palabras que la gente me pueda entender, porque yo lo voy a llevar al Señor. Ya sigue leyendo los comentarios. Hermano, explique sin tanto rodeo. Bueno, te estoy explicando, mi hermano. Saludos, pastor Janome, bendiciones. Saludos, hermana María Melania. ¿Qué hablan en lengua? Ya te lo voy a explicar, hermano, pero estamos apenas empezando el programa. Calmate, dicen los maracuchos. Calmate, mi hermano. ¿Qué se hablan en lengua? ¿A qué se refiere tú que hablan? Ya te lo voy a explicar. Te lo estoy explicando por parte, hermano. Esto es un estudio. Soy judío ortodoxo, me dice él, y no creo en Jesús. Y lo que entiendo es que cuando hablaban en lengua, bueno, porque hay lenguas extrañas y lenguas y idiomas. El amigo dice que es judío ortodoxo. Bueno, se le respeta. Por eso hay lengua extraña y otro tipo de lenguas, idiomas, como puede ser el inglés. Cuando Dios se quiere manifestar en alguien, por lo menos, yo voy en la calle. Y de repente, si Dios le quiere hablar un chino, me pone a hablar en lengua china. Y le hablo el chino. Dice la Biblia que puede caer de rodillas. Porque dice, pero bueno, si siendo maracucho, venezolano que nadie lo quiere en el país, me está hablando a mí en chino. Me está hablando de Dios. Aleluya. Eso es lo que quiere decir Pablo.
Estas están como los israelitas. Si no ven, no pueden creer. Sí, Señor. Amén, dice María Melania. Amén, pastor. En lengua rebasa más. Oración, pastor, por favor, para mí. Regreso a mi país, Venezuela. Claro que sí, hermana Melania. Hermano, ¿cree usted que sea peligroso que los hermanos sepan que para los israelitas Jesucristo no existe? Ay, hermano, mire, le voy a decir una cosa, hermano. Por ahí hay una corriente de gente terrible diciendo que Jehová es el diablo. Eso es peligroso. Diciendo que Jesús es el Señor de la tienda y el de la panadería. ¡Ja! Uy, hermano, pura locura. Mire, yo conocí dos hombres que se pusieron a decir que Jesús es el dueño de la panadería y el dueño, que Jesús es cualquier nombre. Y se le acabó el matrimonio. No le estoy metiendo miedo, se le acabó el matrimonio. Cuando quisieron llamar a Jesús por el nombre Jesús, siendo ellos gentiles, que venían del paganismo, Jesús no los oyó. Jesús no los oyó. Pues Jesús, el único nombre que existe sobre la faz de la tierra y del universo y de las profundidades de las aguas y en el infierno. ¿Sabe cómo llaman a Jesús? Depende de los idiomas. Jesús es único nombre y solo la gente lo usa para ponerse los nombres, que sea el papá, que sea el hijo, que sea el sobrino, la sobrina. No, por eso es que el Señor Fuerza dice, es nombre que es sobre todo nombre. Aunque lo coloquen en la tierra, el nombre de mi hijo único, unigénito, es sobre todo nombre. Yeshua. Yeshua Hamachia, que significa en castellano Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el ungido, Jesús el ungido. Cristo significa ungido. Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías que ha de venir. Mesías el prometido. No hay otro que no va a venir sobre esta tierra con poder y gloria sobre la nube. Jesús de Nazaret. Yeshua en hebreo. Hamachilla. La gente se burla de Dios. Chuy López. Vamos a saludar a Dori, bendiciones. ¿Eres cristiano o judío? Soy creyente, varón. Creyente. Vamos a ver. Para hablar en lengua extraña tiene que haber un intérprete. Claro que sí, varón. Y otro testificando el menos de 3. Yo le voy a decir algo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Ya le voy a empezar a decir algo allá. Tengo muchos comentarios aquí. Porque si eres cristiano, el anillo con la estrella de David en tu mano es una blasfemia. No, hermano. Mire, hermano, mire. ¿Usted cree que esto es una blasfemia, mi hermano? José, tráeme la bandera un momentico. Por aquí. Escúcheme, hermano. Me estás haciendo preguntas, pero yo estoy aquí en el tema. Mire, escúcheme. ¿Usted cree que la estrella esta que yo tengo es una blasfemia? No, hermano. Usted debe saber el significado y estudiar qué significa la bandera de Israel. Si usted quiere ver el significado de la bandera de Israel, hermano, un judío mesiánico te lo puede explicar, aunque yo no judaizo la iglesia, pero te lo puede explicar. Un judío mesiánico te puede explicar qué significa la bandera. Más sin embargo, yo te puedo buscar el significado, pero ahorita no lo tengo a mano. ¿Y qué significa esta estrella, hermano? No me confunda la estrella diabólica que sacan los brujos estos hechiceros, que no me recuerdo cómo se llama este grupo. No me la confunda con la estrella de David. Qué delicado esa palabra, dice la hermana Melania. Es católico, hermano, felicidades. La palabra católico significa la iglesia universal o la universal. Los judíos crucificaron a Jesús. Jesús ya estaba en el plan de salvación, mi hermano. Juan capítulo 10 da el significado porque Jesús fue a la cruz. Juan capítulo 10 da el significado. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él mismo se la quitó. Y se la volvió a colocar. Hablando coloquialmente. Juan capítulo 10, porque es que no estoy en el tema. No me quiero salir del tema, hermano, de los dones. Simplemente por la obediencia, simplemente por ser amoroso con ustedes, le estoy leyendo los comentarios, lo positivo y lo negativo.
Porque a mí el live me da 1 hora. Tengo que volverme a conectar y se me desconecta la gente. El pastor no está exagerando, él está explicando las clases. Dice la hermana Melania, la estrella de David. No más, no se puede. Bueno, entre ellos mismos se están discutiendo ahí. Dios Padre te bendiga siempre, Pastor Janovi, tu sabiduría. Me gusta que me rece a María. Ah, dice el varón que rece a María. María está esperando redención. Bueno, ¿qué significa, pastor, el hablar en lengua? Vamos a estudiar esto. ¿Qué significa, pastor, el hablar en lengua? Vamos a estudiar esta. ¿Qué significa, pastor, el hablar en lengua? El hablar en lengua, escuche muy bien, preste mucha atención. El hablar en lengua es un don especial espiritual que se menciona varias veces, ¿dónde? En el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Este don que se cree que es una lengua que está por encima de los humanos, porque es una lengua que está por encima de los humanos y que solo puede ser entendido por el Espíritu de Dios. Quien habla don de lengua original de Dios, lo puede entender solamente Dios, ángel. Por eso es que usted va a una iglesia y la gente se pone a estar hablando en lengua. Y en lengua, y en lengua, y en lengua. Usted queda loco. Mi hermano, deje de estar hablando en lengua en la iglesia si usted no tiene un intérprete. Si usted no tiene un intérprete, yo respeto a la gente. Mira, aquí llegó un hombre, escúcheme bien, mira el testimonio. Aquí llegó un varón de Dios, un hombre de Dios llegó aquí. Yo puedo testificar que un hombre llegó aquí y abrió la nevera de mi casa. Mira, abrió la nevera de mi casa, la abrió. Él abrió la nevera de mi casa. Y la nevera de mi casa había hielo y agua fría, no había nada. Y él abrazó la nevera, hermano, la abrazó como si fuera la esposa de él. Y él empezó a hablar una lengua extraña que yo no entendía. Pero yo no lo jugué ni lo condené. Porque él está solo conmigo. Y no, que aquí no está la iglesia, está solo conmigo, aunque la iglesia somos nosotros. Aunque él mismo no entendió, porque dice que eso es un don especial que solamente él y Dios. Ni él entiende, pero Dios la entiende. Tal vez en la lengua le estaba diciendo al Señor que me proviera. Y como a los 3 días me llegó una provisión, que fue que llegó el carro del Renacer, el blanco, y me provió. Y yo me acordé que él agarró la nevera y habló en don de lengua, pero a lo mejor habló con Dios. Mejor no, habló con Dios, porque solamente Dios, escúchame bien, solamente Dios lo entiende. El que se cree que habla en lengua, habla por encima de los humanos y que solo puede ser entendido por él, el Espíritu de Dios. Muchas personas consideran que es una forma de oración personal y no es así, que le permite comunicarse directamente con Dios, sin que su mente reaccione, intervenga. Profetizar, lo que hablé, profetizar es otro don espiritual. Tal don de profecía y tal don de la predicación. El don de profecía es un don espiritual que se menciona en las Sagradas Escrituras. Se trata de una comunicación sobrenatural que le permite a las personas recibir el mensaje de Dios para compartir con otros. Por ejemplo, estos mensajes pueden ser de edificación, de aliento. Por eso que la gente cuando... Mire, aquí me llegó un hombre, escúcheme bien, estoy hablando algo que estoy... Aquí me llegó un hombre y me dijo, estábamos en una casa de oración, estábamos orando en una casa. Y me llamaron por teléfono y la persona yo no lo conozco. Me llamó el dueño de una panadería, que es cristiano. Me llamó, mira, ¿dónde está? Yo le dije, bueno, estoy en una casa de oración. Estamos orando varios cristianos. Pero comenzamos en 5 minutos. No te voy a poder atender porque tengo que estar ahí. Me dijo, varón, espérame que ando con un pastor, un evangelista. Necesitamos hablar contigo. Y ellos llegaron. Y yo encargué la casa de oración a otra persona para que orara. Estaba mi esposa que iba a predicar ahí. Y de repente salí para afuera, varón. Yo le dije al varón, después que conversamos, estamos hablando de una campaña, que este sábado tenemos campaña, Melania. Este sábado te invitamos a una campaña de un evangelista que viene de Barranquilla. Dios lo usa. Y el evangelista, ¿sabe lo que hizo? Cuando yo, antes de despedirme, le dije, varón, oré por mí. El evangelista no me conoce nada. Y puso la mano sobre mi hijo, aquí. Y me hacía así, así me hacía el evangelista.
y él no hablaba en lengua. Él me empezó a profetizar. Es otro don espiritual que se menciona en la Sagrada Escritura, una comunicación sobrenatural que le permite a la persona recibir mensaje de Dios. Él empezó a decir así, me dijo, el Señor Espíritu Santo me empezó a hablar, me dijo, personas que han llegado a tu lado, Dios lo está trayendo los amargados, me empezó a hablar por las Sagradas Escrituras. Está trayendo los endeudados, y yo como pastor, yo sé que yo tengo gente en la iglesia así. Y me dijo, el Señor te está poniendo en un lugar de honor. Está metido en lugares donde nadie ha podido entrar. Y yo estoy en un barrio peligroso predicando la palabra, a donde tenemos establecido la obra de Dios, hermano. Y gracias al Señor el peligro de aquí se fue. El peligro. Y me dijo, Dios está contigo, me dijo. Y mire, no te rinda. Y a lo último que se fue me dijo, habéis pasado un problema de enfermedad. Claro, yo había salido tenía 10 días con un estrés y me tocó aquí, hermano. Y sentí una paz, hermano. Ese es Dios, a través de él, hablándome el don de profecía. Para compartir con otro, este mensaje puede ser edificado. Aliento me estaba dando, consuelo, y me estaba exhortando, que significa consejo. Porque la palabra exhortación significa consejo o una exhortación fuerte a alguien que no quiere buscar a Dios. La importancia de la profecía. Escúcheme bien. ¿Qué es la importancia de la profecía? Quisiera leer unos comentarios acá, hermano, porque tengo muchos comentarios acá. Vamos a ver, porque quiero hacerle claro a la gente con los comentarios. Vamos a ver. Alejandro Naranjo, Israel, es el varón de guerra y tendrá la victoria sobre todos sus enemigos. Se filtró la cizaña en este live, hijo del diablo. Son unos payasos hablar en lengua, es un don de chabacanes, según este. No respeta el don de lengua. Vamos a ver, todo depende. En esa casa hubo alguna fuga de gases tóxicos. Las sectas protestantes se burlan de Dios cuando hacen estas payasadas, según él. Eso depende, varón. Hay algunos que lo hacen por hacerlo y no lo hacen en el orden de Dios. Entonces, mi hermano, la importancia de la profecía. Pablo habla en 1 Corintios 14:5, habla Pablo sobre la importancia de la profecía. Pablo habla 1 Corintios 14:5. ¿Qué dice Pablo? Así que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más, que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lengua, a no ser que él interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo deja claro que la profecía es más importante que hablar en lengua. La profecía, el predicar, el hablar, porque esto es así, hermano. La profecía se comunica directamente con la mente de Dios y el corazón de los miembros de la iglesia. No estamos hablando de la iglesia de las cuatro paredes. La iglesia eres tú y yo. Lo demás es religión. Dios se quiere comunicar contigo y conmigo por don de lengua, pero que alguien interprete o que alguien la pueda interpretar, o don de profecía. El don de profecía. La lengua, por otro lado, es una forma de oración. Oran que no se puede entender. La lengua nadie la puede entender, solo Dios. No la puede hablar desordenadamente una iglesia. Si bien puede ser una señal emocional en la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Se mueve ahí el Espíritu Santo, despierta algunas emociones y no es necesaria, escúcheme bien, pero no es necesaria útil para la edificación de la comunidad. Porque quien te edifica es la palabra de Dios, no es el don de lengua. Quien edifica, pastor, escúcheme bien, dejemos el desorden en la iglesia. Quien edifica, pastor, escúcheme bien, préstame atención. Quien edifica tu iglesia son ¿qué? La palabra de Dios por un pastor. Eclesiastés capítulo 12 lo dice. Es como clavo hincado, dada por un pastor y un maestro en la congregación. Una iglesia debe tener estos tres ministerios para comenzar, si está empezando a edificarse. Si una iglesia no hay un maestro de la palabra y no hay evangelista, lamentablemente esa iglesia no va a crecer. Cuando te digo de crecimiento, no estoy hablando de un crecimiento de número.
Porque yo tengo poca gente, pero que estén llenos del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo y que todos trabajen en la obra de Dios. Ese tipo de gente yo lo tengo aquí. Ninguno se están sentados. Solamente 2 personas que tengo que no creyentes que están sentados. Los demás están trabajando. Y yo no estoy hablando de trabajando de barrer la iglesia y de limpiar el... No. Están ejerciendo los dones que Dios les dio, los talentos que Dios les dio a ellos. Una iglesia, pastor, escúchame bien. Una iglesia, pastor, que no esté un maestro de la palabra, un evangelista, no es una iglesia incompleta. Y tiene que haber gente, si quiere usar el don de lengua, tiene que haber un intérprete. Si no, cállese. Dice Pablo, cállense. Entonces ahorita ya el ministerio de alabanza, que está fuera de la palabra. Ministerio de alabanza. ¿Cuál ministerio de alabanza? Si hay 5 ministerios. El ministerio de danza. No, hermano, ¿cuál ministerio de danza, hermano? Y las danzas son espirituales. Ninguna parte de la Biblia habla de ministerio de danza, ni ministerio de ¿cómo se llama el otro que dije? Ministerio de danza y el ministerio de alabanza, ¿no? Eso no. David tenía un grupo de alabanza y tenía sus directores y sus directores. Primero él era el director. Le pasaba revista que era adoración y alabanza y iban a tocar a Dios. Como director, los de la alabanza tenían que sujetarse a David, porque él era el salmista. Hay cosas que la iglesia se ha salido del poder de Dios y de las cosas de Dios. Por eso que Mateo capítulo 12 dice, erráis porque no conocéis el poder de Dios y las sagradas escrituras, dijo Jesús en Mateo capítulo 12. Le dijo a los fariseos, erráis porque no conocéis las escrituras. Entonces, mi hermano, es necesario que la profecía por la palabra de Dios, sea predicada a nuestras vidas, mi hermano. Por eso que Pablo deja en claro. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este versículo para nuestra vida hoy en día? Primero, podemos buscar el don de profecía en nuestra vida y en nuestra iglesia. Lo podemos buscar. Yo quisiera que todos abren los dones, dice Pablo, pero ya va. Como Pablo señaló, la profecía puede traer edificación, aliento y consuelo a nuestra comunidad. Claro que sí. También podemos estar abiertos al don de hablar en lengua, ¿verdad? Pero debemos recordar que es importante que se interprete para que la comunidad sea edificada. Si no hay intérprete, olvídese de estar hablando en lengua en la iglesia, que nadie lo entiende. Va a entrar una gente y va a decir que usted está loco, que usted se cayó de la mata. Déjese de estar hablando en lengua. Hable usted en el cuarto con el Señor, o hágala por como señal a los hombres, pero no lo va a edificar. Hable la palabra de Dios. Ay, hermano, qué lindo salir de acá, volverme a la palabra de Dios, a la palabra. Dios es bueno. Entonces le voy a dar otro. Hay otro texto importante. Quisiera darle otro texto importante. Mire bien. Mire este texto tan importante. Mire el texto. Mire lo que dice Pablo. Escúcheme bien. Ahora pues, hermanos, si yo voy, dice 1 de Corintios capítulo 12. Vaya conmigo para que usted pueda entender esto. Miren. Dice Pablo. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué aprovechará si no hablo con revelación? Ay, Dios mío, ¿por qué la iglesia se desordena, hermano? Yo aquí en la iglesia no tengo gente que hable en lengua, hermano. Y si lo habla, tiene que tener un intérprete. Yo tengo gente aquí que predica la palabra, que hablan la palabra, que me edifiquen a mí, a mi esposa y a mis hijos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no hablo con revelación?
con conocimiento, con profecía o con doctrina. Si yo no tengo doctrina, hay gente que está hablando en lengua, ni siquiera ha leído la Biblia casi. Ni siquiera se preocupa tener un estudio bíblico para él solo. Porque tiene que ser una persona que tiene que estar lleno de la palabra de Dios, hermano. Porque hablar en lengua, pero mi vida está vacía, dice Pablo. No hay revelación. Estoy hablando en lengua, pero no hay revelación, Josué. No hay conocimiento, no hay profecía con doctrina. No me sirve hablar en lengua, así dice Pablo. Ciertamente las cosas inaminadas que producen sonido, como la flauta o la citarra, si no dieran nota distinta, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la citarra? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Nadie. ¿Por qué cree que los soldados saben cuándo es la hora del baño? A las 5 de la tarde. A la hora del almuerzo los soldados. Porque está conectado su oído con la interpretación del sonido de la trompeta. Así tiene que ser en la iglesia. El que habla en lengua aquí en la iglesia tiene que estar conectado con el intérprete. Yo he ido a iglesia donde gente está hablando en lengua. Yo he ido a iglesia donde gente que está hablando en inglés. Pero yo veo que personas están interpretando. Y hermano, y siento que Dios me está hablando. Y veo que gente cae de rodillas. Y dice Dios, y dice el Señor dice, papá, y hermano, y está interpretando. Yo veo cuando la gente está hablando en lengua, ¿sabe qué hago yo? Yo afino el oído. Y le digo a Dios que me ayude para interpretarlo, para hablar en la iglesia. A ver, porque ciertamente las cosas, dice Pablo, así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabras bien comprensibles. Ya te estoy explicando, Yeu, qué es hablar en lengua. Ya yo le expliqué la primera parte acá. Así también vosotros, si por la lengua habláis, escuche bien, hermano. Escuche bien. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabras bien comprensibles, ¿cómo entenderás lo que decís? Y tú mismo te entiendes. Porque sería como si hablaras al aire. ¿Estás viendo, Josué? Estoy con mi hijo aquí de 15 años. Si hablaras al aire, nadie te está entendiendo, se estás perdiendo el tiempo. Porque la lengua es para ti mismo en Dios. Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablaras al aire. Romanos capítulo 1 de Corintios 14, 12. Así pues, verso 11. No, 11 no, el 10. Tantas clases de idioma hay, muchas clases de idioma, tal el inglés, tal el español, tal chino, el japonés, arameo. En Pentecostés hablaron todos los idiomas los apóstoles. Cada uno en su idioma le habló a aquellos hombres. Y ellos corrieron porque era Dios que le estaba hablando. No eran locos, ni estaban borrachos. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen un significado. El chino, el japonés, todo. Ve que cuando alguien se va a predicar en otro lugar le pone un intérprete. Ese es el don de lengua. Le está interpretando. ¿A qué le está interpretando para que la gente entienda? Ay, hermano, pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí. No lo voy a entender. No hable en lengua, hermano. Si no tiene intérprete, si usted no sabe, pídele a Dios y Él te lo dará. El que te falta de sabiduría, pídele a Dios y Él le dará abundante y sin reproche. Pero pida con fe. Bendiciones, luz. Viva, Dios te bendiga. Estoy hablando del don de lengua. Entonces usted no puede dejarse confundir. Aunque la lengua no es para confundirse. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla. Y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales,
en hablar en lengua, procurar abundar en aquellos que sirvan para la edificación de la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada. Es importante que la iglesia sea edificada, mi hermano querido. Si la iglesia no es edificada, no sirve hablar en lengua si no se va a edificar la iglesia. Por lo tanto, el que habla lengua extraña, oiga aquí, el que me hizo la pregunta. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, o sea que hay lenguas extrañas, pida en oración poderla interpretarla. El que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque a mí me ha salido lengua extraña cuando estoy orando. Yo mismo no la entiendo. Y le hablo al Señor que me ayude. Pero ya eso es de Él, en su soberanía de decirme qué es lo que me quiere decir. Porque aún estáis durmiendo y estáis caminando y el Espíritu Santo está orando por ti. Está intercediendo. Si yo oro en lengua desconocida, escuche bien, que la voy a interpretar esto. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice Pablo, hace una pregunta. Oraré con el espíritu, pues, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mire, aún para cantar adoración, tiene que la persona cantar con entendimiento, no cantar por cantar. Y está hablando de cantar, no está hablando de adorar, porque la gente que piensa, no, nosotros somos adoradores. No, 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 no. Usted es un cantor. David tenía cantores. Tenía un grupo de cantores, no adoradores. Porque los adoradores que tenía David era él mismo. Adoraba en espíritu y en verdad. Y los que estaban con él también adoraban en espíritu y en verdad. Porque la adoración es diferente que cantar alabanza a Dios. Son cánticos espirituales de alabanza y luego viene la adoración. La alabanza provoca que tu espíritu empiece a adorar en espíritu y en verdad a Dios. O sea, la gente dice yo soy adorador. No, 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 no. Adoradores somos todos. Los que en verdad buscan a Dios en espíritu y en verdad. ¿Aló? Dígame usted. Usted que dice que es salmista. Salmista no más que uno solo. Y fue David. El salmista David. Y el salmista Moisés también cantó. Moisés escribió salmos, él también es salmista. Moisés era profeta y era salmista. Moisés, usted no lo sabía, que Moisés era salmista y David también. Pero la gente cree que salmista solamente era David. No, Moisés, David, Josafat y unos cuantos. Vaya al Salmo 119 y usted verá quién eran los salmistas ahí. Salmo 19. Búscamelo aquí, Josué. Salmo 119, usted va a buscar los nombres de los salmistas que están ahí. No solamente era David. ¿De dónde saca tantas ideas? No, no, del Espíritu Santo que me está ayudando. Su sabiduría. Saludo, Cari. La sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Salmista no solamente era David, era también Moisés, Josafat. Si usted va al Salmo 119, dice que Alex era salmista. Wimel, salmista. Dalé también. Toda esta gente eran salmistas. Dice, yo soy salmista, pero ¿cómo que eres salmista? Eres cantor. Samuelito, yo te bendiga. Varón, soy Wilfredo. Claro, bendigo, te bendigo. Estoy enseñando aquí sobre los dones. Ay, Dios mío, se me vaya el live. Me quedan 5 minutos para que se me vaya el live, pero voy a entrar en la segunda hora. Espero que se conecten, hermano. Por favor, comparten el live. Gracias por los corazones. De verdad, por lo que están aprendiendo. Entonces,
Los salmistas que habla la Biblia, ellos provocaban a David la adoración, la alabanza, llegaba al trono de Dios y provocaba que el pueblo adorara, gimiera y los dones se esparcieran. Porque los dones son antiguos ya. El Antiguo Testamento viene en sombra de lo que había de venir. Y Pablo los pone en línea en Corintios. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendice solo con el espíritu, si bendice con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente que va llegando, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia si no te entiende? Pues no sabe lo que has dicho. Es preferible hablar 4 palabras que dice Pablo que profeticéis sin entendimiento. Tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado, porque la gente habla en lengua y dice, oh Dios mío, gracias, 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 Padre. Gracias, 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 pero eres tú. Los demás quedaron locos. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, dice Pablo. Hablo en lengua todos los idiomas más que ustedes. Pero en la iglesia, dice Pablo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras, no son 4, Wilfredo, son 5 palabras. Con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida que no entiendo. ¿Cómo queda Eduardo ahí, hermano? Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niño en cuanto a la malicia, maduro en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaré. Pero ¿qué pasa? En otra lengua dice el Señor, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿Cómo lo quiere el Señor que lo oigan? A través de la palabra de Dios. Porque les puede hablar en lengua, puedes echarle aceite de batería, pero la gente no entiende, y mucho menos en estos tiempos malos. Así que si las lenguas son, así que las lenguas son por señal. Es una señal. Depende de la lengua que estás hablando, no a los creyentes. No a los creyentes dentro de la iglesia, sino a los incrédulos. ¿Pero para qué? Es como una señal. Ay, Dios mío, se está manifestando Dios, pero no es que lo vas a edificar. Pero la profecía no son a los incrédulos. Hay gente que va a la iglesia y los pastores evangelistas se les pueden dar profecía a gente que son mundanos. No, si para ellos no son la profecía. La profecía es para la iglesia. ¿Cómo le va a hablar a usted un mundano? Mi hermano, que el Señor me dice, me muestra que una cosa o la otra. No, los mundanos no entienden eso. Amén. Entonces las profecías no son a los incrédulos, sino a los creyentes, para la iglesia. Esos dones son para la iglesia. Usted no puede profetizar ahora. Si usted está hablando de profecía y usted dice a un borracho una cosa, pero es que Dios le está hablando porque él está apartado. Él está apartado. Ya está apartado, que está apartado. Desde el vientre de su madre lo apartó, Dios lo predestinó. Y Dios lo está hablando para que él entienda que es Dios que le está hablando. No es que es un mundano total. Pero una persona que no ha conocido a Cristo, no tiene pacto, no tiene nada, Dios no le va a hablar por donde profecía. Aunque él es soberano, lo puede hacer. Pero dice Pablo que no. Pablo dice aquí, pero las profecías no son a los incrédulos, a los mundanos, sino a los creyentes. Por eso es que los mundanos dicen, ay, mire, ¿qué me quiere decir Dios? Vaya a los brujos, hermano. Pues no los brujos que te pueden profetizar cosas malas. No, yo hablo cosas de la palabra de Dios. Si usted quiere que Dios le diga, venga. Yo lo siento y le doy la palabra de Dios. Usted es borracho, aquí dice la Biblia que los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Usted es incrédulo, dice que va al lago de fuego. Eso es todo. Ellos van a entenderte, los mundanos, por eso. Por eso que los evangelistas son predicadores para los mundanos. Los evangelistas predican a los mundanos.